Para. ¿Te querés anotar en una escuela de apologética que te enseñe de forma integral la fe católica para poder defenderla ante cualquier tipo de planteo? En el comentario fijado, Dasam Escuela de Apologética. Metete ahí y anotate con los mejores maestros de apologética en Latinoamérica. Seguimos con el video. Señoras y señores, ustedes lo pidieron. El otro día estábamos reaccionando, los meto en contexto porque si no van a estar más perdidos que perro en cancha de bocha. El otro día estábamos reaccionando a un debate y ustedes me dirán, sí, el día que nos hiciste sufrir nuevamente escuchando al señor peruano que se dice llamar cristiano inteligente. ¿Está bien? Discúlpenme, yo sé que les hago la vida difícil, culpable, pero recuerdo de que en varias oportunidades yo les dije, muchachos, tengan paciencia, acá todo es para poder oír la argumentación y la respuesta que proporciona Luquita Roja, un hermano católico, a todas las objeciones que se puedan llegar a presentar por parte del protestantismo en redes sociales contra el dogma de la Inmaculada Concepción. Yo dije, vamos a hacer un esfuerzo y vamos a aguantar a ciertos personajes con el objetivo simplemente de escuchar a nuestro hermano. Resulta de que analizamos todo el debate, hicimos toda la reacción y demás, que dicho sea de paso, mañana ya va a estar publicado en nuestro canal de YouTube. Y dijimos, esto no es suficiente, porque nosotros somos así, queremos más, amigos. Nosotros queremos más, no nos conformamos con cosas así un ratito nada más. Entonces ustedes me dijeron, loco, lo tenés que traer a Luquita. Y yo, gracias a Dios que tengo ahí el teléfono de nuestro buen amigo Luquita, le mando un WhatsApp y le digo, Luca, ¿te copás? Y me dijo, obvio, papá. Todos me responden igual siempre, obvio, papá, no sé por qué. Me dice, obvio, papá. Y acá lo tenemos, señoras y señores, con ustedes, nuestro amigo Luquita Roja. ¿Qué hace, Luqui? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, la verdad. Y esa presentación, la verdad, bastante entretenida, Bueno, si no, porque mirá, nosotros los que somos feos la tenemos que remar de esta manera. O sea, yo ya, desde joven, o sea, los que somos feos, vos naciste con facha, amigo, vos te sonreí y ya está. Nosotros los feos tuvimos que aprender a remarla. Entonces, bueno, nada, el chamullo tuvo que ser algo que bueno, le tuvimos que lo tuvimos que ilustrar un poquito y sacarle brillo. Amigazo, gracias por haber aceptado esta invitación. sí, la verdad que con mucho gusto. Y es un placer estar acá, la verdad. O sea, a mí me gusta mucho todo lo que es el tema apologético y más que nada cuando el enfoque es netamente, digamos, aprender, ¿verdad? Porque estamos como que muy acostumbrados a ese enfoque de pura controversia, de puro dilema, o bueno, también se podría decir pérdida de tiempo. Mm. Y la verdad que me gusta mucho estar acá, ¿verdad? Por el tema también que se toca. Discúlpame, esto no va a ser un stream serio. Desde ya No, ¿Por qué ese tranquilo. comentario? Mi moderadora, a ver, yo quiero preguntar a la moderadora de este canal, ¿por qué ese comentario? O sea, con facha, joven y con pelo, o sea, ¿qué me estás contrastando con él? O sea, claro, yo no tengo facha, no soy joven y soy pelado. ¿Eso me estás queriendo decir? Loco, los moderadores, amigo, los moderadores, por favor. Bueno, gracias a todos los que están conectados. Sepan de que a nosotros nos ayuda un montonazo que pongan like, que puedan compartirlo, que comenten, etcétera, etcétera. No me gusta muchas veces decir esto, pero bueno, es necesario para poder alcanzar más gente. El día de hoy vamos a estar tratando el tema de la Inmaculada Concepción. Uno de los temas que Santiago Alarcón sabe defender menos. Yo acá te lo digo, no tengo problema con decirlo así abiertamente, salir del closet y decir, la verdad que estos son uno de los temas que menos manejo dentro de mi fe, dentro de la fe católica, ¿no? Y por eso me encantó que venga Luquita, porque Luca tiene una capacidad, un don para poder enseñar, porque el flaco sabe de filosofía, sabe de teología, pero no te la hace difícil. Viste que los filósofos algunas veces caen en ese vicio de nada, viste, de hacerlo demasiado técnico y profundo, viste, súper complejo, absolutamente todo, y uno medio como que se pierde en el camino. Pero Luquita tiene la capacidad de poder explicar de forma sencilla, fácil, para quienes somos más terrenales, ¿no? Así que el día de hoy vamos a estar analizando el caso de la Inmaculada Concepción. Luquita se ofreció para poder participar acá de esta charla, presentarnos el caso a favor y, ¿por qué no?, responder a algunas objeciones que pueden ir surgiendo a medida que la conversación va avanzando. Luca, vos sabés de que, a ver, acá con toda la libertad, amigazo, vos
te voy a interrumpir, fija, es un mal que tengo, discúlpame. Tranquilo. Pero vos sabés que con toda la libertad, amigo, vos podés desarrollar de la forma que quieras, necesitas compartir pantalla, necesitas que te lleve un café hasta Paraguay, no tengo problema, amigazo. No, tranquilo, Bueno, el tranquilo. caso de la Inmaculada Concepción, hermano, ¿por qué es importante? Bueno, antes de responder por qué es importante, me gustaría acotar un punto que dijiste, ¿verdad? Que este es uno de los temas que requiere al menos una profundización que tiene más que ver con la parte reflexiva, no tanto, no es algo que vas a encontrar escrito, sino una reflexión que uno va haciendo y de eso va infiriendo ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la creación del universo en el tiempo, que el universo tiene un inicio temporal, son cosas que uno infiere de el simple hecho de la creación, ¿verdad? Pero eso no implica de que el tiempo no podría ser eterno, por ejemplo. Sin embargo, nosotros inferimos, ¿no?, que la creación tiene un momento dado, ¿verdad? Es decir, en la propia escritura hay un montón de cosas que no están, digamos, totalmente claras y escritas, sino que inferimos al leer eso, ¿verdad? Entonces es lo primero también que diría. Y hay una frase de San Ignacio acá que es puntual y buena para esto, que dice que el conocimiento verdadero o el buen conocimiento no está en el mucho saber, sino en el deleitarse en las cosas de Dios. O sea, no hace falta comprender el todo para poder deleitarse un montón. ¿Qué ocurre con muchos teólogos o modernistas principalmente, ¿verdad? Que comprenden muchas cosas, pero, a ver, llega a un punto donde entender tanto empieza a desviarse, ¿verdad? Yo creo que puede ocurrir eso con la cuestión de la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Podría llegarse a entender mal, principalmente los protestantes, ¿verdad? Y bueno, la Inmaculada Concepción, ¿por qué es importante? Principalmente porque tiene relación directa a la divinidad de Cristo, es algo que Él hizo, es una obra, y por tanto todo aquello que nosotros digamos que Cristo no hizo es agregar una mentira, a la vez es restarle valor a la historia de la salvación, porque Dios, hay que recordar acá que desde el inicio del mundo sabía perfectamente cómo nos iba a redimir, cómo nos iba a salvar, cómo iba a ser la historia de la salvación. Y dentro de esa historia, a él le importó que su madre sea inmaculada. Entonces, cuando nosotros decimos que no es, lo que ocurre es que estamos diciendo, estamos relatando un plan de Dios diferente. Mientras el plan de Dios original, que decimos nosotros que es el correcto, incluía la Inmaculada Concepción, el protestante va a decir, es mentira. Entonces, en otras palabras, está diciendo que o Dios se equivocó, porque, a ver, si yo digo, no, Dios no pudo haber hecho la Inmaculada Concepción, entonces estoy diciendo que Dios no debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque supuestamente la palabra de Dios dice que todos pecaron, ¿verdad? O sea, que todos tienen pecado. Y sin embargo, no olvidamos que si Dios hizo eso, entonces ¿quién somos nosotros para decirle lo opuesto? Entonces vamos a intentar comprender, saber si Él hizo o no hizo esto. ¿Y por qué hizo? O sea, no deberíamos de entrar con el preconcepto de decir, es imposible que Dios a su madre le haga inmaculada, sin pecado. ¿Se entiende? Es decir, no Sí, podemos entrar con un preconcepto de este tipo. Sería como establecerle límites a Dios. Decir, no, Dios no puede hacer esto. Y no, claro. puede. Entonces vamos a analizar. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? O sea, ¿de qué trata el dogma? Bien. Que es excepta o exenta, es decir, que todo lo que pudo haber tenido no tiene en cuanto a pecado. Pecado no implica la naturaleza del hombre que ya está hecha. La naturaleza del hombre es creada buena, muy bien. Cuando entra el pecado, la naturaleza ahora tiene consecuencias, pero ya no tiene relación, ese es un punto importante, la naturaleza con el pecado. ¿Cómo es eso? Porque aunque no se tuviera más pecado, la naturaleza ya está dañada, ya no se puede, porque Cristo mismo tuvo que padecer la adultez, es decir, ese envejecimiento natural, normal, tuvo que padecer el dolor, un montón de cosas que son consecuencias del pecado, pero que no implican pecado, porque la naturaleza ya está dañada. Entonces, inmaculada en cuanto al pecado, no en cuanto a las consecuencias del pecado. ¿Verdad? Por ejemplo, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la tristeza, todas esas cosas Cristo lo pasó y nosotros no decimos que él tuvo pecado, ¿verdad? Entonces, estas cosas de la naturaleza son totalmente naturales de la propia naturaleza dañada. Ahora pregunto, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que si la Virgen María fue concebida sin pecado, cómo puede ser que su naturaleza esté afectada por las consecuencias del pecado? Si ella no tuvo nunca
contacto con el pecado, por así decirlo. Bien, bien, bien. Eso podríamos pensar directo en la figura de Cristo, pero es lo que me refería en ese sentido, que cuando entra el pecado, ¿qué ocurre? Es la ausencia de un bien. Eso es el pecado, a fin de cuentas, la ausencia de un bien, la ausencia del ser o la, la desobediencia, en fin de cuentas. Podríamos usar diferentes sinónimos, pero eso no tiene que ver con la consecuencia. Lo que ocurre es que el pecado tiene consecuencia. Cuando ocurre la consecuencia, que sería la degeneración del cuerpo, por ejemplo, sería uno, ¿verdad? Es decir, pasar de una vida eterna a una vida mortal, sería un ejemplo particular. Aunque se perdonara todos los pecados, ¿ok? Suponete que, bien, Cristo nos salvó y nos perdona todos nuestros pecados, espectacular, pero sin embargo seguimos sufriendo, seguimos siendo débiles, la naturaleza ya Momento está de dañada. nuestro bautismo. Suponete de que 17 años me cae la ficha, Cristo resucitó entre los muertos, es Dios, me quiero bautizar. En el momento del bautismo, yo soy limpiado de todos mis pecados, ya sea el pecado original heredado por mis primeros padres, como así también los pecados cometidos por mí, por malas decisiones, por imprudencias, por rebeldía, etc. En ese momento yo salgo de las aguas, por así decirlo, limpio, completamente limpio, pero mismo así Totalmente. mi naturaleza sigue siendo afectada por las consecuencias del pecado. Sí, sí, pero ya no es porque la carne es pecado, la carne no es pecado. O si no, Dios estaría creando pecado, Dios no crea pecado. Entonces, no tiene la culpa, digamos, la carne en sí, sino que ya tiene una consecuencia. Y eso es lo que vemos en la figura de Cristo, porque Él padeció todas las cosas de la naturaleza y no por eso decimos pecó, y por eso padece esas cosas. Ok, ok. Y esta naturaleza que sufre sus consecuencias, bueno, justamente es la razón por la que nosotros vemos que en el caso de Cristo sufre cansancio, debilidad, etcétera. Y en el caso particular de María, que después más adelante lo quiero tocar, es el famoso caso de, bueno, muere, no muere, qué pasa en sus momentos finales, ¿no? Es un lindo tema para discutir también. Sí, sí, sí. Es un tema importante esa parte y, de hecho, según diferentes tradiciones, como que hay varía un poco esta cuestión de si murió o directamente fue asunta, pero generalmente siempre se habla de dormición, es decir, no propiamente muerte, sino que eh, y habiendo llegado el final de su vida, sin embargo, ya pasa a la etapa del cuerpo glorificado, es decir, Cristo mismo, bueno, la asunción, ¿verdad? Le asciende al cielo. Entonces sería esa cuestión, o sea, la muerte es una consecuencia del Pero más pecado allá, de la naturaleza. suponete que independientemente de la conclusión final a la que lleguemos respecto a los últimos momentos de María, ¿no? Últimos momentos me refiero a aquí en el plano terrenal como nosotros. Independientemente de eso, tranquilamente uno podría también decir sin caer en el error de que la muerte pudo haber sido una posibilidad, porque en definitiva, o sea, es la consecuencia de una naturaleza que pese a que no ha pecado y no ha tenido contacto con el pecado, sí se ve afectada por las consecuencias del pecado de generación en generación de manera ascendente, ¿no? En cuanto a sus ancestros, lo que hereda de sus ancestros, ¿no? Sí, 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 así mismo. De hecho, es la necesidad, y es lo que seguramente vamos a hablar más adelante, es la necesidad de que María sea la nueva Eva. Porque igual que Cristo es el nuevo Adán requería morir. El nuevo Adán requería pasar por todas las cosas que el primer Adán tuvo que pasar. Es decir, el primer Adán pasó de la etapa, digamos, en realidad no es cuerpo glorificado, ¿verdad? Pero una etapa de gracia a no gracia. Bueno, Cristo tenía que pasar de la etapa de la no gracia, no porque le falte, me refiero a que las consecuencias, ¿verdad? Es decir, del dolor, el sufrimiento, para luego pasar a la etapa de gracia, o en este caso la etapa que era el primer Adán. Es decir, el primer Adán, vamos a imaginarlo así, la primera etapa de Adán es un cuerpo, digamos, inmortal, bien. La segunda etapa de Adán, un cuerpo mortal, bien. En Cristo a la inversa. Primera etapa, cuerpo mortal. Segunda etapa, cuerpo inmortal, ¿verdad? Es decir, se debe cumplir la figura del nuevo Adán, que es lo que dice San Pablo. Y con María debería suceder exactamente lo mismo. Es decir, si Dios ha querido restablecer la naturaleza, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Es decir, es necesario usar la figura del nuevo Adán, pero sin embargo lo usa
porque lo que quiere transmitir es justamente eso. Él quiso restablecer y reparar todos los daños causados por la naturaleza, tanto del hombre como de la mujer, ni solo del hombre ni solo de la mujer, sino de los dos. Y para eso Ok. usó a una mujer. Bueno, vamos a arrancar desde el principio. A ver, entonces, o sea, sencillamente podríamos decir que la Inmaculada Concepción quiere decir que desde el momento del surgimiento de María, desde el momento en el que ella comienza a existir, desde el momento uno, ella no ha tenido contacto con pecado, ella no ha heredado pecado ni ha cometido pecado. Eso es lo que quiere decir la Inmaculada Concepción, ¿verdad? Que ella es pura, completamente sin pecado. Asimismo, y ahí hay un punto. En la generación del cuerpo, que está el defecto, todavía no está la persona, en la generación del cuerpo, vamos a pensar en términos biológicos, si se quiere, la unión de los dos cigotos, el defecto de la consecuencia del pecado está ahí, pero todavía no es la persona. Cuando se va a Claro. unir, Dios infunde el alma, y en esa infusión del alma, el pecado, digamos, por decir así, que está en esos cigotos, si se quiere hablar en esos términos, ahora nunca, yo no soy muy partidario de hablar así, el pecado es expulsado, ¿se entiende? Es decir, esa unión natural de esos dos cigotos se va a dar, pero el pecado que está ahí es expulsado por la infusión del alma, porque el alma llega en ese momento y es expulsado el pecado en sí. Pero la generación del cuerpo va a seguir natural, va a seguir el Ok. transcurso natural. Ok, ok. Entonces, en esa generación del cuerpo es que nosotros podemos, nosotros podemos ver de que ahí es en donde se encuentran las consecuencias de una naturaleza que está sufriendo, bueno, el mal del pecado, pero Sí, sí, no por pecado en María, no porque ella ha tenido contacto con pecado, sino más bien como herencia natural de sus padres. sí, ¿Verdad? En sí, cuanto a su naturaleza física, y estoy hablando de sí, las consecuencias, me refiero a debilidad, cansancio, propias cosas de los hombres, ¿no? sí, así mismo, así mismo. Ok, Sí, sí. ok, bien, buenísimo. Bueno, vamos bien, lo voy entendiendo, me parece fantástico, me encanta cómo lo estamos abordando. Ahora, eh, Luquitas, acá donde está la clave. Es acá en donde está la clave. Es acá, ¿me entendés? Hay forma de demostrar esto con la Biblia. Y demostrar me refiero, ojo, porque alguna vez demostrar parece que podemos poner páginas de la Biblia dentro de una probeta y observarla, ¿no? Ver a ver cómo reacciona ante los 100 grados centígrados y demás. Me refiero a probar teológicamente hablando. ¿Hay manera de mostrarlo? De hecho, a mí me parece, bueno, capaz yo tengo la percepción alterada, me parece muy claro, así me parece clarísimo, que al leer la Biblia, esto yo antes de ser católico, de hecho ya lo leía, y para mí hacía mucho más sentido. Cuando yo le pregunto a alguien, ¿qué te parece más coherente? ¿Que la Madre de Dios haya sido pecadora o que no? Yo creo que el sentido común debería despertar y debería decirte, y si es la Madre de Dios, medio difícil que sea pecadora. Es lo más lógico pensar que no es pecadora. Entonces, al leer la Biblia, el sentido común como que te está ayudando ahí y te está diciendo, a ver, vamos a leer un poco qué dice acá, y nos encontramos con eh, 1 Corintios capítulo 15, verso 45 al Ahora, 47. permitime decirte algo. Ahí yo creo que quizás el sesgo puede ganar un poquito de terreno. ¿Por qué? Porque si yo Claro. soy protestante, si soy evangélico de toda la vida evangélico, y yo sé de que dice la Biblia, todos pecaron, bueno, no, a mí no me parece que sea tan evidente, ¿se entiende? Entonces, hay algunas veces que el sesgo se puede meter ahí y jugarnos una mala pasada. Sí, claro que puede complicarse la cosa, ¿verdad? Pero también podríamos pensar en un Dios absolutamente vengador, que quiere aniquilar a todos los niños, que quiere Ujú. matar, se quiere vengar de como sea de la gente y no tiene misericordia, no tiene piedad. Si es que leyéramos el Antiguo Testamento con esos ojos. Pero sin embargo, nadie hace eso. O sea, el protestante común lee la Biblia y cuando ahí encuentra un pasaje un poquitito extraño, empieza a pensar, ¿por qué dice esto así? ¿Por qué dice, por ejemplo, que Dios levantó a un oso cuando a
creo que era Eliseo, le estaba molestando y el oso se fue y le mató a todos los niños o algo así que estaban ahí. El protestante común lee eso y piensa, ven, ¿por qué esto? Entonces, yo creo que Literal, literal, una vez yo me peleé con un profeta evangélico y en una reunión, literal, esto de verdad no lo estoy exagerando, no lo estoy inventando. Literal miró a la cámara y dijo, a vos te mando los osos, porque me faltaste el respeto como profeta. Literal, hasta el día de hoy lo pueden buscar en YouTube, ay, literal, Dios con un mío. profeta acá argentino pasó. Bueno, a ver, para. Antes de ir Ok, a la Biblia, te hago una pregunta, Luca. ¿Dios acaso no podría haberse encarnado en una mujer que no es que es pecadora porque peca deliberadamente, sino más bien es, es pecadora porque ha nacido con una naturaleza pecaminosa y porque pudo circunstancialmente haber fallado a la voluntad de Dios? ¿Dios no se podría haber encarnado en una mujer así? mi respuesta sería que Alá podría, pero la Trinidad es imposible, porque vos lees el Antiguo Testamento, es imposible, inconcebible esa idea. Como, digamos, más allá de lo que la Biblia mismo dice, voy a basarme en esta parte, sí, mi opinión nada más, ¿verdad? Esta es mi opinión porque está en una parte más filosófica, me parece contraria a la lógica, me parece opuesto totalmente, porque Dios, que es todo santo, todo bueno, etcétera, no tendría un solo motivo bueno para encarnarse en una pecadora. No tendría, no habría. Para mi cabeza no existe eso. Pero eso es más personal mío, ¿verdad? En una secuencia lógica, ¿verdad? El más perfecto, el más bueno, el más santo, el que rechaza todo el pecado y de repente viene a parar en una pecadora. No, para mí no hace mucho sentido. Pero el Antiguo Testamento te enseña eso. O sea, el Antiguo Testamento no para de decirte a gran voz que Dios no está donde hay pecado. O sea, te habla Mm. gritando, Él no va a estar donde hay pecado. Entonces, sonaría ridículo pensar que ese Dios del Antiguo Testamento que constantemente te replica de que abomina el pecado y que por el pecado destruyó dos ciudades, o sea, hasta ese punto, al abominar el pecado, hasta el punto de destruir dos ciudades, ¿cómo pensaríamos que ese mismo Dios es el que se encarna en una pecadora? ¿No sería más coherente pensar de que Él mismo se encargó de que no fuera pecadora para que fuera digna de, de Él estar ahí? O sea, para mí, a mí parecer, más A ver, coherente. me gusta mucho esto porque si vamos a la Biblia, entendiendo tipo antitipo, recordemos que Dios constantemente, ya sea en el tabernáculo de Moisés o sea en el templo edificado por David, y así también en el segundo templo, Dios constantemente hace mucho hincapié en purificar y santificar no solamente el lugar para que su presencia habite en el lugar, sino también purificar todos los instrumentos que van a ser utilizados para la liturgia en el lugar y demás. Entonces, constantemente Dios viene advirtiendo que en el lugar en el que Él ha de posar, ese lugar debe ser santo, debe Sí, santificarse, debe mantenerse puro. Entonces, como que Dios viene avisando, ¿no? Y recordemos una cosa, cuando el Evangelio de Juan dice que el Señor habitó entre nosotros, está haciendo una referencia al tabernáculo. Tabernaculizó, podríamos decir, ¿no? Como en aquel momento, en aquella carpa, en el desierto de Israel, cuando totalmente. levantaron esa carpa y la presencia de Dios lo habitó, pero la habitó una vez de que había sido levantada y purificada tal y como él había sido mandado, ¿no? Entonces, tomando ese punto como referencia y habiendo el Nuevo Testamento señalado de que Dios viene a habitar de la forma o de manera similar a lo que ocurría en el Antiguo Testamento, pero hoy por hoy en cuerpo, bueno, me parece que es lógico pensar de que el lugar en donde Él ha de venir, ha de posar, ha de estar, se ha de manifestar, debe ser santo. Sí, si vos lees muchos pasajes del Antiguo Testamento en realidad, pero voy a citar nada más uno, Proverbios capítulo 9 se habla de cómo él formó un cuerpo y vino a estar en ese cuerpo. Es decir, ese hecho de que él haya hecho un cuerpo, un protestante piensa que se refiere a la carne de sí mismo, pero, a ver, pero ¿de dónde él viene? Él viene de una madre y del Espíritu Santo. Entonces él formó un cuerpo, dice. Bien,
Lo coherente, a mi parecer, sería pensar de que Él formó a la criatura por medio de la cual Él iba a ser encarnado, donde Él se iba a encarnar. Y si Él le formó a esa criatura, que de hecho Dios de por sí le creó a todos, ¿verdad? Pero en este caso particular, está hablando para una misión en concreto, que es habitar entre nosotros. Entonces, no sería coherente que si Él les crea con una misión en particular que tiene pensado, ¿no sería acaso lo normal que fuera santa en todos los sentidos? Es, es cierto, es cierto. De hecho, te soy honesto, Luca, yo era uno de los que recuerdo interpretar el pasaje de esa manera. Eh, Luca está haciendo referencia al pasaje de Hebreos 10, que me cuesta encontrar cuál es la referencia. Dice, por lo cual, prestemos atención ahí un cachito en la pantalla, dice acá Hebreos 10, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio de ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. Es muy interesante leerlo de esta manera, ¿no? Como que Dios le estaba preparando el cuerpo en donde él había de ser concebido, no su propio cuerpo, sino más bien el cuerpo en el que él había de ser concebido, ¿no? El cuerpo de su madre estaba santificando un lugar, estaba levantando la tienda en donde la manifestación de su presencia se iba a concretar, ¿no? Muy interesante, ¿eh? Ojo, me gusta. Sí, sí, de hecho, si puedes poner ahí Proverbios capítulo 9 el verso 1, ahí vamos a Ya irnos al lo Antiguo pongo. Testamento. Todos saben acá, calculo yo, cualquier protestante va a entender que cuando en el Antiguo Testamento se habla de sabiduría, se habla en la segunda persona. Es decir, la sabiduría es como el sinónimo de Cristo. Bien. Y sin embargo, dice, bueno, es que la sabiduría edificó su casa. No dice. Y bueno, si, cuando uno continúa leyendo, se da cuenta que se refiere a eh, esa encarnación que él iba a tener y la última cena. Es decir, es como un ultra resumen del mensaje de salvación, ¿verdad? Si uno va leyendo todo el capítulo, se va dando cuenta de que es básicamente la invitación a la última cena, pero en el Antiguo Testamento. Ok, ok, 10 puntos. Me gustó esa, me gustó mucho. Recuerden, en el comentario fijado del chat en vivo está el canal de YouTube de Luca Rojas. Para que vayan, lo apoyen, se suscriban a su canal. Si no lo conocían, suscríbete, que yo te puedo asegurar de que hay contenido de calidad tal y como lo está mostrando en este stream. Así que anda y bueno, nada, apoyalo. Y que de hecho, a ver, es apoyarlo a él, pero también vos vas a recibir buen contenido. Así que anda y suscríbete. Bueno, entonces, me parece fantástico tu respuesta. Mi pregunta, recuerden, había sido, ¿podría Dios haber elegido una persona pecadora para venir a encarnarse? Bueno, Lucas ha desarrollado su respuesta y me parece fascinante. Así que hasta acá vamos. Continuemos entonces. Ok, ok, bien. ¿Te parece hablar de María como nueva Eva? A ver, ¿por qué en el caso de la Inmaculada Concepción sería importante María como la nueva Eva? Porque he visto también que muchos protestantes, tanto sucedió me parece con vos, como así también con otros protestantes, en debates sucedió con vos, como también con otros hermanos católicos, en debates con protestantes te dicen, pero está bien, es la nueva Eva, pero no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción. ¿Por qué el caso de que María sea la nueva Eva, sea presentada como la nueva Eva, tiene alguna relación con la Inmaculada Concepción? Bien, bien, bien. Primero, la mayoría de las personas que no se dan cuenta del por qué no hay una relación es porque aplican muchas reglas a su Biblia, pero de repente hacen la excepción. Por ejemplo, cuando se habla de sabiduría en el Antiguo Testamento, todos piensan que es Cristo. Cuando se habla, por ejemplo, de la serpiente, bien, en el Nuevo Testamento se habla de que Cristo es como esa serpiente resucitada. Cuando se habla del maná en el Antiguo Testamento, se habla de Cristo en el Nuevo, y siempre como que está esa lógica de lo que hay en el Nuevo, en el Antiguo, siempre va a aparecer en el Nuevo, pero de una manera mucho más excelsa, más profunda, más santa, a fin de cuentas, ¿verdad? Es decir, siempre aplican esta lógica, aplican la lógica para la ley, dicen, bien, Cristo trajo una ley más perfecta, espectacular,
aplicas la lógica. ¿Cuál es esa tipología, como bien dijiste hace rato, que todo lo que hay en el antiguo necesariamente, de alguna manera extraña, está en el nuevo, pero está mejor, mucho más profundo y mucho más exaltado? Entonces, si es cierto de que María tiene muchas similitudes con Eva, necesariamente es la nueva Eva, porque a Cristo se le compara también como el nuevo Adán, necesariamente debe tener todo y mejor que la Eva del Antiguo Testamento. Debe Por tanto, ser, podríamos decir, no sé si cabe la palabra, superior. tiene que ser superior. Necesariamente tiene que ser superior. Porque Cristo es superior a Adán. O Cristo es inferior. Cristo es superior. Porque ya Entonces, estamos en un pacto que es superior, que claro, estamos en el totalmente. cumplimiento de la plenitud de todas las cosas, y el Antiguo Testamento apunta en sombra a lo que ha de ser superior, más pleno y perfecto. Entonces, Así todo mismo. aquello que venga en el paquete de Cristo, incluida su madre, debe ser más perfecto y superior que lo antiguo, ¿verdad? Totalmente. Porque en el Nuevo Testamento, toda la naturaleza dañada es como, esto de repente va a sonar difícil, puede ser un poco más complejo, pero cuando uno va leyendo, esto más que nada a los católicos les digo, a Ratzinger o Benedicto XVI u otros autores, siempre, o a San Efrem, siglo cuarto, siempre se habla de que cuando Cristo se encarnó es como una nueva creación. O sea, todo es como si fuera a un nivel espiritual, es como si fuera que volvió a iniciarse una creación totalmente diferente. Y es un misterio. O sea, sé que esto ya sería ya una escala un poquito más profunda, ¿verdad? Es decir, no es tampoco algo tan así tocado, pero es ese misterio de se hizo la luz, ¿verdad? Por medio de Cristo. Entonces, la nueva creación tiene consigo un nuevo Adán, una nueva Eva, un nuevo tabernáculo, un nuevo sacrificio, un nuevo pacto, una nueva alianza, una nueva forma de relacionarse con Dios, y todo es nuevo, porque es una nueva creación, ¿verdad? Y Dios, claramente, eso es como quiso, quiso hacer nueva todas las cosas, no algunas, sino todas. Y bueno, yo creo que es fundamental. De hecho, cuando veamos la comparación entre Eva y María, no son comparaciones en momentos tipo irrelevantes, no son momentos muy importantes. Y por tanto, lo más lógico sería pensar que no solamente que María es la nueva Eva, sino que le superó a Eva. Y es que tenemos muchas razones para creer que le superó a Eva en todos los sentidos. A ver, ¿cuál es la relación entre María y Eva y de qué forma la Virgen María supera a la Virgen Eva? Bien, primero, en el Evangelio de Juan, vamos a centrarnos, el Evangelio de Juan siempre es el mejor en estos sentidos para hablar de teología pura, digamos, que todos estamos de acuerdo, yo creo que protestantes y católicos van a estar de acuerdo que el Evangelio de Juan es el más teológico, el que quiere hablar rotundamente de Cristo, rotundamente de Él y quiere centrarse en el misterio y en Él. Creo que en esto vamos a estar de acuerdo. Cuando atendemos el inicio del Evangelio de Juan, capítulo 1, y abrís tú Génesis, capítulo 1 o el capítulo 2, de repente te encontrás, mira, es el primer Evangelio donde Juan está narrando desde la creación, pero desde el punto de vista de Cristo. Y va haciendo como una escala de, en lugar de hágase la luz, bueno, vino Cristo, en vez de que se haga la tierra, Cristo bajó a la tierra, eh, y son momentos. Uno se da cuenta al leer inclusive por los versos. Es como si fuera que los días van pasando. Y esto es más que nada para que alguien agarre sus dos Biblias, ¿verdad? O en internet vea y lea a la par. Y cuando lea a la par, se da cuenta que hay un montón de similitudes. Y entonces es como que Juan te está transportando al Génesis. Está diciendo, bien, vamos a ver la nueva creación de Dios. Vamos a transportarnos a ese momento. Primer capítulo Juan, solamente el primer capítulo Juan voy a hablar ahora. Eva es llamada mujer por Adán solamente, bueno, realmente cuando no peca, en Génesis capítulo 2 y el capítulo, bueno, capítulo 2, y solamente es llamada por su nombre cuando peca, Eva. Jesús, en el capítulo 1 de Juan, llama a María mujer, no le llama a María. Eso es lo que dejó escrito Juan, ¿verdad? ¿Y por qué dejó escrito? En realidad, más que nada, hacia ese punto deberíamos pensar, ¿por qué puso que Jesús le dijo mujer y no María? Esperan un rato, vamos a pensar. Él está narrando desde el inicio de la creación, como si fuera el capítulo 1 del Génesis, pero a ojos de Cristo. Y en este capítulo, en este desarrollo, de repente, a María no es llamada María, es llamada mujer. Entonces, ok, Perdón, sí, sí, pregunta. Me encanta este punto. Pregunta. No sé si quizás tenés o no la respuesta, pero tiro la pregunta, la tiro. claro, claro.
¿Es normal que un judío del siglo I se dirija a su madre llamándola por mujer en vez de madre? No es, digamos que no es normal, pero es normal si el respeto que se le tiene a la madre es enorme, porque mujer se le dice a alguien, es como decir hombre, o sea, es nadie, vos te vas, seguramente en la iglesia evangélica, los protestantes me van a entender seguramente, se suele decir varón, y varón es como el término para, como que elevar un chiquitito, es como decir señor, digamos, ¿verdad? Entonces, en esa antigüedad, decir mujer era mucho más relevante que hablarle por su nombre, inclusive. Entonces, el hecho que le diga mujer en realidad le exalta en este aspecto, en Ok, realidad. ok. Porque a mí me parece extraño de que no se refiera a ella como madre, ¿no? He visto en muchas oportunidades en la Biblia que hijos se dirigen a sus madres como madre, madre esto, madre aquello, ¿no? Y que Jesús se refiere a ella como mujer. Yo recuerdo que como evangélico, básicamente lo que me decían era de que Jesús estaba tomando distancia de ella, ¿no? Era básicamente cortar un vínculo, decir, no, pará, yo acá soy Dios, ¿me entendés? Vos sos mujer, sos una más del montón. Es como que es un título que marca una lejanía con su madre. Bien, es justamente lo contrario, es decir, decir mujer a una mujer era como reconocer de que era inclusive igual al hombre, es decir, en el sentido de que esta sí que es carne de mi carne. Entonces el término mujer era un reconocimiento en realidad, pero en el contexto del Evangelio de Juan, capítulo 1, reconstruyendo el Génesis, que se nota eso ya al inicio, es obvio que no está intentando simplemente exaltar a María, sino que está usando un término propio y adecuado si ella es la nueva Eva. Es propicio que le diga mujer y no le diga María. Si le dice María, se arruinó el mensaje. Si le dice mujer, ahora el mensaje tiene sentido, porque iniciamos desde la creación, desde la encarnación, desde el misterio del anuncio. ¿Y por qué? Porque está el bautismo de Juan el Bautista, va a iniciar la predicación y luego, al finalizar, y eso es muy importante, al finalizar, ¿con qué termina el capítulo 1 de Juan? Con las bodas de Canaán. ¿Con qué termina, digamos, la parte de la creación? Con el pecado. Y el capítulo 1 va a terminar con un milagro. Un milagro que, ¿qué hace? Unión de una pareja entre hombre y mujer. Y el Génesis, ¿con qué va a terminar? Con una división de una pareja. Totalmente el opuesto. Mientras el Génesis, cuando va a terminar con el tema del pecado, lo que ocurre es que el hombre se avergüenza como está vestido, la mujer también, pero en realidad es una división, porque el hombre y la mujer que fueron hechos, fueron creados para estar juntos y servir a Dios, ahora ya no podían estar, porque engendró el pecado en él. Y Jesús, en el capítulo 1 de Juan, une esa misma pareja, como si fuera que aquello que ellos desvincularon, él ahora lo vincula. ¿Y quién es que invita a hacer esto? Porque en el Antiguo Testamento quien, digamos, hace esa invitación al pecado, al desvincularse de Dios, es Eva. Y en el Nuevo Testamento, la que hace la invitación para el milagro de la unión, que Adán y Eva se desvincularon, es Cristo. O sea, es María a Cristo. Entonces, eso es extremadamente relevante, porque Ok. no está de balde todo eso en el capítulo 1. No está porque se le ocurrió a Juan poner esa parte, sino que tiene un mensaje teológico. Por las dudas, las bodas de Caná es capítulo 2. Está bien, Ok, lo ok. aclaro por las dudas para la gente que está tomando nota y mirando la escritura. Ok, bien, buenísimo. Entonces, la referencia mujer es importante. Pero a ver, entonces, ¿cuál es la relevancia? María, la nueva Eva. Sabemos de que la primer Eva, esa primer mujer virgen, cometió pecado. Cometió pecado como que invita al hombre a pecar y por causa de ese pecado son expulsados del jardín del Edén. Esta nueva Eva parece ser o ser presentada como contrastando a la anterior. Sí, sí. Le contrasta totalmente porque en lugar de invitar al pecado, invita al inicio,
del gran milagro de la historia de la salvación, que es la unión de lo que el propio hombre desvinculó, que es la pareja. Bueno, vos fíjate, si yo no me equivoco, eh, fíjate qué interesante que es. Voy a compartir pantalla un momento. Estamos en San Juan capítulo 2. Dice en el verso 4, le dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. En cambio, la primera Eva hace caso a la voz de Satanás. En cambio, esta llama a la obediencia a Dios. Hagan todo lo que Él dice. Ahí hay un contraste muy fuerte, ¿no? La primera mujer no hace caso a lo que Él dice. La segunda mujer no solamente hace caso a lo que Él dice, sino que llama a todos a que hagan caso a lo que Él dice. Sí, sí, porque de hecho, si nosotros nos recordamos el diálogo entre Eva y la serpiente, es ese diálogo de ¿y por qué no puedo comer? ¿No? Y la serpiente le empieza a decir, y es porque serás como él. Y esta nueva Eva ni siquiera se le ocurre dudar de Dios, sino que dice, bien, hagamos lo que él dice. No me ponga a cuestionar, a empezar a objetar, a decir por qué será, por qué esto, por qué aquello. Es Y, en, es un contraste. y encima es la mujer la que convida del fruto al hombre, dice. En Sí, sí, sí. Génesis dice que es la mujer la que le dice, tomá, mira, probá, mirá qué rico que está. Es la mujer. Exacto. Ojo, no queremos ahora comentarios que digan, machistas, opresores, heteropatriarcales y cosas por el estilo. Esto es simplemente una discusión bíblica que estamos teniendo, un análisis bíblico que estamos teniendo. Pero fíjate qué lindo contraste, ¿no? Entonces, acá me parece que hay una intención bien marcada por parte del autor. Y recordemos que el También. autor no es cualquier Juan de los Palotes, es San Juan Apóstol siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, acá hay un contraste bien marcado, me parece. Sí, y de hecho es importante que nosotros saber si el Apocalipsis realmente fue escrito por Juan, tiene el mismo tipo de lenguaje, y eso se nota. Entonces, al tener el mismo tipo de lenguaje, ¿cómo se empieza? ¿Cómo él habla de la mujer? Habla de esta mujer como aquella que va a dar a luz en Apocalipsis 12, ¿verdad? Aquella que va a dar a luz al Salvador. Y empieza a narrar a una tal mujer. Y nosotros nos quedamos pensando, ¿quién es esa mujer? Pero él ya te dijo, porque en el Evangelio, en su Evangelio, solamente aparece María como mujer. O sea, él no tiene otros diferentes nombres para referirse a María. Como mucho dice, por ejemplo, que estaba en la piel a la cruz, algo así creo, es su madre, algo así creo que como mucho se dice. Pero ahí otra vez hay otra similitud. En la propia cruz hay una similitud. Fíjate, no sé si más adelante vas a tocar el tema de Apocalipsis 12, lo vas a tocar, o si no lo miramos ahora, como Mejor vos. mirarlo ahora para seguir la línea. Fíjate, Apocalipsis capítulo 12 es súper interesante y cuando hablemos seguramente del arca también vamos a remontarnos al mismo pasaje en conexión con el capítulo anterior. Pero fíjate qué interesante esto cuando nos detenemos a analizarlo a partir de esta perspectiva. Por eso es tan importante la tradición, muchacho, a la hora de hacer exégesis. Es tan importante la tradición, porque la tradición es la que te mete en contexto, en el contexto aquel comunicado por la iglesia para poder interpretar correctamente la escritura y no tratar de interpretarla en el vacío, ¿no? O cayendo en anacronismos. Fíjate lo que dice, apareció en el cielo una gran señal. ¿Cuál es la señal? Una mujer vestida de sol. Fíjate que acá señal, ¿no? Parece referirse de la misma manera que lo era la virginidad de María, que era una señal, ¿no? Según Isaías 7:14. Alguno podrá venir y decir, no, pero el término en griego, y la verdad es que lo desconozco y por eso lo pongo sobre la mesa simplemente como una pregunta. El hecho de que sea traducido como señal parece indicar algo similar, ¿no? La virginidad era una señal, acá aparece otra señal, dice. Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ok, acá hay una descripción poética de un personaje concreto. ¿Está bien? Es un personaje concreto. Ahora hay que ver si este personaje es un personaje ficticio o es un personaje histórico. Y si este personaje histórico puede ser por causa del género literario del Apocalipsis, puede ser embellecido poéticamente, pero se esté haciendo referencia a un personaje histórico concreto. Dice en el verso 2,
Y estando encinta, embarazada, ¿quién? Esta mujer que aparece como señal, estando encinta, embarazada, clamaba con dolores de parto, y alguno podrá decir, bueno, pero ustedes dicen de que María, pará, vamos paso a paso, porque si no es como que disparamos para todos lados y no entendemos absolutamente nada. Dice, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. O sea que esta mujer estaba embarazada. ¿Está bien? Seguimos más adelante y dice, y ella, ¿quién? La mujer que aparece como señal y estaba encinta, dio a luz un hijo varón. Ok, un hijo varón da a luz, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién es la única persona en la historia de la humanidad que cumple con estas características? Yo les puedo asegurar que Edgar Pacheco no es, muchachos. O sea, tranquilos. Es Jesús de Nazaret. Entonces, a ver, más allá de que uno sabe y reconoce de que el libro de Apocalipsis es un libro de género apocalíptico, y por ende hay todo un embellecimiento poético a la hora de comunicar ideas teológicas que pretende transmitir, está haciendo referencia a personajes históricos concretos, ¿está bien? Para comunicar un metamensaje teológico, obviamente, pero hay una referencia a personajes históricos concretos. En este caso es la Madre de Dios. Y ahí continúa. Y fíjate, por último, dice, acá dice, me perdí. No, porque no estaba al final. Acá. Y dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Contra qué mujer? Contra la que estaba encinta y era una señal, y que cuando da a luz ¿a quién? ¿A cualquier hijo de vecino? No, al hombre que ha de regir con vara de hierro todas las naciones y que fue arrebatado para Dios. Esta misma mujer, dice, que es perseguida por el dragón y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Fíjate qué interesante. Es muy interesante todo lo que dice Apocalipsis si lo metemos en el contexto de la tradición, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, cuando uno mira los comentarios patrísticos de ese pasaje, hay un sinfín y la gran mayoría habla de que esa figura se refiere a María. No diciendo diciendo, bien, como es María, entonces no puede ser el resto, no, sino diciendo que justamente San Juan alega a un vocabulario muy amplio que significa múltiples cosas, no en el mismo sentido, sino que en diferentes aspectos. Y de hecho, si uno piensa bien, María justamente es madre de aquel que iba a venir y que el dragón le iba a perseguir. Es decir, en el Antiguo Testamento ya, el dragón era asociado con Satanás, igual que la serpiente era asociado también con Satanás o Lucifer, o el demonio, como le quieran decir. Entonces, evidentemente, habla de esta mujer y es mucho más porque, como está coronada, ¿por qué tiene la corona? Porque es la madre del rey. Y por tanto, es reina madre también, pero eso es ya otra historia, ¿verdad? Considerando también de que viene de Israel, de las 12 tribus, y luego iban a estar los 12 apóstoles, un nuevo reino. Es un conjunto de cosas realmente, ¿verdad? Pero ahí hay una Mirá, analogía que, ok, perdón. ok. Mirá, cortito nada más. Te pido mil disculpas, tengo la mala No, costumbre de tranquilo, tranquilo. interrumpir. Te pido mil disculpas. Mirá, dice, fíjate, una mujer vestida de sol y con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas. ¿En qué evento, en qué situación, acontecimiento del Antiguo Testamento ustedes recuerdan el sol, la luna y las 12 estrellas? Ustedes recordarán el famoso sueño de José en el libro del Génesis, en el que él tiene una visión y sus padres son representados de esta manera junto con sus hermanos. Entonces, esto es una clara referencia a Israel, el pueblo de Dios. Pero este no puede ser el Israel del Antiguo Testamento, la descendencia de Abraham. Esto tiene que ser, porque estamos hablando del nuevo pacto, el nuevo Israel. Entonces, fíjate el lugar que ocupa la mujer en el nuevo Israel, ¿no? Sí, sí. Ahí esa analogía donde Eva es la madre de quien, de los que vencen a la serpiente, pero María, según Juan, capítulo 2 1 al 12 o el 19 verso 25 al 27, es quien vence al demonio. O sea, es la madre de Jesús quien vence al demonio. Entonces, la serpiente y el demonio son sinónimos, a fin de cuentas,
Y al analizar así, esta enemistad que Dios establece entre la mujer y la serpiente, se da en la figura de María. Y probablemente no exista un ser más abominable desde el punto de vista de Satanás, del demonio, que María, ¿verdad? Es decir, sería como su enemigo principal, si se puede decir así, porque a Cristo no le puede hacer nada, pero a una mujer que es igual al resto, en el sentido de que también es material, corpóreo, etcétera, la persona que más daño le quería hacer, claramente es ella, en ese sentido, ¿verdad? Fíjate, para que aquellos que toman nota puedan tomar nota, Génesis capítulo 37, verso 9 en adelante, dice, soñó aún otro sueño, hablando de José, esta vez el, si no me equivoco, 11º hijo de Jacob, ¿está bien? Dice, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas, él era la 12ª, obviamente, se inclinaban ante mí. ¿Qué es esto? Este sol, luna y estrellas es Jacob, perdón, Raquel y los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de Israel. Esto se refiere al pueblo de Israel, que a partir de estas 12 tribus iban a empezar a expandirse, y ustedes, bueno, conocen el resto de la historia. Entonces la pregunta es, ¿por qué el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, describe a María con estas referencias que en el siglo I cualquier judío hubiese entendido? Es buena la pregunta. Claro, tiene un significado inmediato y como les digo, si uno agarra la catena áurea de Santo Tomás, del Evangelio de San Juan, se va a ese pasaje y va a encontrar como 20 o 30 citas a los padres de la iglesia y ahí va a confirmar, ah, mira, esta interpretación es absurdamente católica, la de todos los padres de la iglesia. O sea, a nadie le cuesta hacer ese trabajo. Es decir, para que no sepa, la catena áurea es como un libro, bueno, en realidad son 4, eh, un libro de Santo Tomás en donde él narra cada versículo de la Biblia con los padres de la iglesia. Pone el versículo y pone los comentarios. Y generalmente pone 5, 6, a veces 10, a veces más. Entonces uno lee eso y ahí ya puede ver, ah, esto entendían los padres de la iglesia de estos versículos. Y ahí uno como que va ampliando, ¿verdad? Mm. El entender. Entonces, María la nueva Eva, María la nueva madre de los vivientes, podríamos decir también, porque Eva es la madre de la humanidad y María Sí, es presentada también como madre. sí, sí, de hecho le dice que todas las generaciones benditas te llamarán, pero eso no dicen de Eva. Es decir, bueno, eso ya vamos a continuar. Las cosas que tienen en común con Eva debe ser superior. Pero no es que solo eso, sino que hay razones, muchas más, para creer que es absolutamente superior a Eva. Y no solamente superior a Eva, sino que es lo que dije en el debate, superior a todos los ángeles, sin ninguna excepción. Todos los ángeles son inferiores a María, que claro, Qué tenía que ser buen, la madre del Hijo de qué Dios. buen punto ese, porque se levantó mucha controversia, o algunos quisieron hacer de esa afirmación controversia con el objetivo simplemente, uno ya sabe, ¿no? De nada, de crear un sesgo en una determinada audiencia y quizás a través de la polémica ganar un par de likes. ¿Cómo es eso de que la Virgen María Perfecto. es superior a los ángeles? Bien, vamos a unificar esto con el tema de Eva también. Pensemos que todo esto que analizamos de Eva tiene relación a lo siguiente, porque si tiene relación a lo siguiente, de repente como que todo va siendo cada vez más fuerte el caso. El caso cada vez parece ser abismal, parece imposible pensar otra cosa. Esta es una explicación de Santo Tomás. En la salutación del ángel a María, una explicación toda de Santo Tomás, es un escrito corto, posiblemente 10 páginas, donde le explica lo siguiente. Vamos a hacer un análisis, más que nada filosófico, que es el siguiente. En el Antiguo Testamento, el ángel nunca, no existe, nunca se dirigió a una mujer. Y la única vez que se dirigió, no recuerdo si fue Raquel o Judith, no recuerdo en realidad a quién, se le aparece en forma de hombre, no en forma de ángel, en forma de hombre. La única vez que el ángel se refiere a una mujer, siempre lo hace
en forma de hombre, y encima fue una sola vez, creo. Creo que no hay ¿No una fue, excepción. no fue con la madre de Ismael cuando estaba a punto de morir en el desierto? ¿O estoy Posiblemente, equivocado? porque No, no realmente recuerdo, la verdad que no no recuerdo, recuerdo no recuerdo. exactamente la persona. Pero sí sé que fue una sola vez y que fue en forma de un varón, ¿verdad? No un ángel. Y las otras veces, cuando aparece, aparece para dos cosas. O para, diciendo vulgarmente o no nada más chistosa, para romperle una pierna a Jacob, o para que Abraham se arrodille ante él. Es decir, las pocas veces que aparece un ángel delante de un hombre, el hombre le reverencia. En el caso de Abraham, literalmente el término que se usó en el Antiguo Testamento es adoración, que Abraham le rindió adoración. O lo que en realidad quiere decir eso, uso a propósito de esto justamente para que se pongan a pensar qué significa eso de adorar, es que se agachó y le empezó a reverenciar. Y eso es adoración en cierto sentido, ¿verdad? Bien. Y luego con Jacob ocurrió este tema de que él quería la bendición y bueno, le partió una pierna hasta que recibió su bendición. Entonces los ángeles que digamos con los hombres no son tan buenos que digamos. No son tampoco esos que buenitos, que le acompañan. Por ejemplo, si no me equivoco, fue San Rafael el que acompaña a Tobías. Bien, pero lo acompañó hasta ahí. Pero nunca, nunca, nunca se va a hallar un ángel que le trate de igual al otro. Nunca. Y lo que ocurre acá con María, hay que entender. Antiguo Testamento, la mujer era tratada con cierto, con cierta, para decir delicadamente, no era tratada igual que el hombre. Por más que era la misma dignidad, no era tratada, al menos en el sentido práctico, no era tratada con la misma dignidad muchas veces. Y entonces en el Nuevo Testamento aparece un ángel, bien, espectacular. El ángel tiene que decir algo de parte de Dios, pero inicia con un término que es importantísimo, que dice salve. O chaire, creo que es la palabra en griego, que se puede traducir también como alégrate. Se podría traducir, se podría intentar traducir de esa manera, pero la mayoría de los padres de la iglesia, casi todos, toman el término salve. Y el término salve, en el Antiguo Testamento, y de hecho en toda la historia, siempre fue hecha a un rey, hecha a una reina, hecho siempre del súbdito al mayor. Y el ángel de repente está diciendo, él siendo ángel, siendo superior, siendo... ¿Por qué superior? Nunca tuvo pecado, no conoce lo que es eso, es perfectísimo en el conocimiento, hace únicamente la voluntad de Dios, sirve y contempla a Dios en todo el momento. O sea, es una criatura totalmente elevada. Y de repente le trata a la mujer como superior, porque le dice salve. Ese simple término hace que María sea superior al ángel. Y eso no es a lo que le viene del ángel, no es que a él simplemente se le viene, sino que es un mensaje que Dios quería transmitir. Entonces, en ese mensaje le dice salve. Bien. Y luego de eso, hay otro término importantísimo que es quejaritomene. El quejaritomene, a fin de cuentas, significa eh, muy favorecida o salve muy favorecida, a fin de cuentas. Voy a, bueno, voy a detenerme en esa parte. Está en, sí, sí, perfecto. Ahí sería Lucas capítulo 1, verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Y Quejaritomene es una palabra compuesta, inventada por Lucas, tampoco existe otra en otra parte de la Biblia, que lo que quiere decir, en, yo creo que cualquier protestante aceptaría esto, porque esto es pura, eh, como digamos, literatura, está en tiempo eh, perfecto en el sentido de que esa acción ya fue realizada. Cuando le dice llena eres de gracias porque ya fue realizada en algún momento del pasado. Como mínimo, yo creo que protestantes y católicos diríamos sí. El protestante va a decir, eso fue hace unos días, o hace unos años, hace 10 años. El católico va a decir, eso fue en el momento de su concepción. La única diferencia. Porque ahí sí que yo podría aceptar que haya como dos formas de interpretar, porque que Jaritomenes en tiempo perfecto, en el sentido que ya ocurrió en el pasado, pero ¿qué pasado? Podrían objetar. Los protestantes podrían decir que fue hace 10 años, 5 X. Para nosotros es en el momento de la concepción, y es que en realidad no hay razones para creer que no fuera así. ¿Y qué implica que es llena de gracia?
Llena de gracia significa justamente eso, que no hay ninguna parte en ella que tenga pecado. Y Lucas está usando este término único para ella. Pero sumémosle que se está usando el término salve, que es lo que a mí más me está importando. Porque cuando vos unís las dos cosas, el ángel, que es superior, o sea, vamos a hacer estas preguntas. ¿El ángel es superior a intimidad a un pecador referente a Dios? Y sí, es superior a intimidad, tiene Claramente más sí. intimidad con Dios. ¿El ángel contempla más a Dios que nosotros? Y diremos que sí. Y sigamos pensando y decimos, ¿el ángel agrada más a Dios que nosotros? Y sí. ¿El ángel eh, está viendo la Trinidad? Sí. Pero María le ganó en todo. ¿Por qué le ganó en todo? Vamos a pensar una sola cosa en donde el ángel ya no tiene solución. Mientras el ángel solamente pudo haberle visto al Padre, posiblemente al Hijo, posiblemente al Espíritu Santo, no quiero entrar en esos detalles, pero si es que les vio, nunca le tuvo en sí a la persona del Hijo ni a la persona del Espíritu Santo. Y la madre, es decir, María, Wow, nunca le tuvo en sí, me encanta eso. claro, ella poseyó en sí a la sabiduría. Cuando digo poseyó significa que está dentro de ella, a la sabiduría, al Redentor del mundo, al Salvador del mundo, a la causa de la creación, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Y por medio de quién? Del Espíritu Santo. Ningún ángel nunca experimentó lo que es que el Espíritu Santo entre en sí Wow. y haga una concepción. El ángel nunca va a poder hacer, nunca va a ser absurdo, ¿verdad? Entonces, la única persona, por eso se usa el término esposa del Espíritu Santo, que pudo comprender lo que es como si fuera esposa, justamente, ¿verdad? La esposa recibe el, digamos, el ser del otro individuo y concibe al hijo. Bien, María concibió al ser de Dios. Eso es lo que hizo. No es que María estuvo ahí como una especie de incubadora, sino que su propia carne se hizo parte de Cristo, ¿verdad? Entonces, ningún ángel nunca eternamente, esto ya nunca más, nunca va a volver a ocurrir otra encarnación. Entonces, ningún ángel nunca va a poder experimentar lo que es la relación directa con el Espíritu Santo como esposa, ni al Hijo como si fuera madre. Y estas cosas se dieron dentro de ella y es una experiencia, digamos, imposible de pensar que un ángel podría, ¿verdad? Y en ese sentido, el ángel reconoce O en ella sea, a su por, Señora. por más, por más intimidad que el ángel, por más comunión que el ángel tenga con Dios, el tipo de comunión e intimidad que María como Madre de Dios ha tenido con Dios, ya sea el Hijo en su encarnación por ser concebido en su vientre, sea con el Espíritu Santo, que es quien se posa sobre ella para que esto se lleve a cabo, esa clase de intimidad es claramente superior a cualquier tipo de comunión e intimidad que pudieran tener los ángeles con Dios. Esto es, claro, Claro. es lógico. Sí, sí, o sea, no es imposible. Mientras el ángel vive sirviendo, en este caso, María tuvo que servirle directo a Dios mismo. Estaba en sus brazos. Le tuvo que amamantar, le tuvo que cuidar, a una sola mujer se le dio todo eso, a nadie más. A una Y sola mujer se además, le encargó y cuidarle perdóname, al hijo. vos que estás formado en filosofía, corregime si estoy equivocado. María también comunica de su naturaleza al Hijo. Claro, es justamente lo natural, ¿verdad? Dona su ser. Es que las personas estamos mal acostumbrados, la medicina inclusive podría decirse que está mal acostumbrada a veces, cuando se dice engendrar. En realidad engendra, el término engendrar etimológicamente significa donar el ser o dar el ser. En realidad engendra tanto el padre como la madre. Es decir, no es una unión donde uno solo hace el trabajo, los dos hacen el trabajo, ¿verdad? Entonces, si los dos hacen el trabajo, también María dona su ser, dona su cuerpo, dona su carne. Pensemos, en realidad, en el vientre, la mujer constantemente le está dando, inclusive, si vamos a pensar así, ¿verdad? Los nutrientes, su energía, sus emociones, sus pensamientos, todo eso influye, y nosotros hoy, inclusive en ciencia moderna, sabemos que en el momento del embarazo, entonces el proceso, todo lo que vive la madre afecta al hijo. Entonces, todo lo que la supuesta pecadora le afectaba, también le debería haber afectado al hijo, a no ser que no haya sido nunca pecadora y tenga mucho sentido. Todo lo que María sucedió también le comunicaba al hijo, ¿verdad? Entonces,
en ese sentido solamente hay una mujer que tuvo una relación justamente como madre con Jesús, no como una incubadora o como una especie de vaca que vos te vas y le preñás para que te dé una cría y obtener algo de eso. O sea, eh, es evidente de que María no fue simplemente un, digamos, un instrumento como el resto. Es Claro. un instrumento único. Qué distante que muchas veces hace de la relación María-Jesús el protestante cuando postula, quizás sin maldad, pero cometiendo un grave error, cuando postula de que, bueno, María fue una simple incubadora, ¿no? Un instrumento por Dios, Dios necesitaba un vientre y dijo, bueno, a ver, ¿qué instrumento podemos usar? Mira, está disponible, bueno, listo, ya está. Y es como que simplemente es un, no sé, como un recipiente que, bueno, circunstancialmente ahí va a darle los nutrientes necesarios para que el Hijo de Dios crezca, pero bueno, ya está, no hay más vínculo que eso. Es muy, ¿cómo decirlo? Es cosificar Claro, básicamente, es cosificar a la pero madre, ¿no? no sé, es que lo que más no encontramos, aunque no fuera así, es que hablan muy bien de María, dicen, no, yo creo que es una buena persona, habrá sido bastante santa, etcétera. Pero después, cuando vos le escuchás, vos te das cuenta, en realidad vos no crees que María haya sido la madre de Dios, porque cuando empezás a decir, y sé que de repente algunos tal vez por ignorancia diga esto, que un ángel es superior a la madre de Dios, para mí no tiene ningún sentido. O sea, para mí es absurdo que la madre de Dios, o sea, pensar en el término nomás luego. El simple término ya te dice demasiado. No hace falta dar muchas vueltas. Madre de Dios. ¿Qué características debe tener la madre de Dios para ser madre? Claro, Porque es porque Él que le provee eso. la Biblia dice de que los ángeles son servidores de Dios. Los ángeles en Job me parece que son llamados hijos de Dios, pero acá estamos ante la madre de Dios. Entonces, me parece que esos títulos son clave para poder entender esta relación, ¿no? Sí, por eso volvemos al punto. Le dice salve, inicia con ese término. O chaire, ¿verdad? Y luego inicia con muy favorecida, llena de gracia. Esos términos de llena de gracia, es que es importantísimo. Le está diciendo, vos sos sin pecado. Punto. No importa en qué momento nunca pudo entrar el pecado en ella. Porque eso que es Jeritomen es eso, de que en un momento de su historia fue totalmente llena de gracia. Es en tiempo pasado, ese es el punto, que Jeritomen es un término que implica de que en tiempo pasado ya fue realizado el acto. ¿Y cuál es el acto? Que es llena de gracia. El protestante va a Claro. decir, esto ocurrió hace X tiempo. Nosotros vamos a decir, fue en su concepción, directamente. Y no hay ninguna razón para creer que está equivocado eso. De hecho, al contrario, si evaluamos todo lo anterior, es lo más lógico pensar de que es así. Bien, buenísimo. Me encanta plantearlo de esa manera, o sea, llena de gracia a alguien que es llamada por un ángel que es mensajero de Dios. Recordemos eso. Alguien que es llamada por un ángel que es mensajero barra vocero de Dios, podríamos decir, ¿no? Para que se entienda mejor. Llena de gracia significa inmediatamente que en ella no hay pecado. Creo que tanto protestante como católico debería estar de acuerdo con eso. Es tal y como lo dice Lucas. Al menos tendríamos que estar de acuerdo que en el momento en el que es saludada de esta manera, en ese momento no tenía pecado. Después se Sí, sí. discutirá el momento en el que María fue purificada o si nace, surge, viene a existencia, por así decirlo, ya limpia, pura. Pero al menos en ese momento me parece que no hay discusión. En ese momento, cuando es saludada, no hay pecado. Sí, sí, sí. De hecho, si uno va a Juan capítulo 1, 29, dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si es el que va a quitar el pecado del mundo, ¿qué más da si le quita el pecado a su madre? O sea, si podía haber hecho eso, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el problema, el chip protestante que le impide pensar de que Dios puede hacer eso? Si vino a quitar el pecado del mundo. No estamos diciendo que María es libre de pecado porque ella hizo algo para ser libre de pecado. Estamos diciendo que por causa de Cristo, Él mismo la ha hecho sin pecado por sus propios méritos. El mérito es de Cristo mismo. Y Él hizo eso. Ella podría haber pecado y bueno, acá hay como todo un dilema, ¿verdad? Pero de que tenía libertad, tenía libertad. Hasta ahí puedo
puedo opinar sobre esto. Que tenía libertad. Pero es lo más lógico pensar de que el que quita el pecado del mundo vino para librarnos a nosotros nuestro pecado. ¿Y qué más da si le va a quitar a su madre el pecado desde el momento de su concepción? Da igual si le quita después o antes. Eso es muy importante recalcarlo porque muchas veces se cree de que María, o sea, es como que es un ser humano distinto en cuanto a naturaleza y entonces por su propia fuerza o en virtud de una naturaleza distinta a los seres humanos, bueno, ella es sin pecado, ¿no? Y construyen un muñeco de paja para combatir el catolicismo. Pero lo que vos estás diciendo hay que remarcarlo, me parece, que es María no tiene pecado por los méritos de Cristo. ¿Cómo es eso por los méritos de Cristo? O sea que es a causa de quién es Cristo y la obra de Cristo es que Dios resguarda a María del pecado. Totalmente. Sí, de hecho, como cualquier padre, uno pensaría así. Cualquier padre querría evitar para su hijo, digamos, todos los sufrimientos posibles, todas las cosas, digamos, sí, todos los sufrimientos posibles. Ahora bien, eran necesarios los sufrimientos que pasó Cristo, pero nunca fue necesario que él sea pecador ni que él fuera concebido por una pecadora. Al contrario, era completamente indeseable, porque el Dios del Antiguo Testamento constantemente nos está diciendo, miren señores, yo aborrezco el pecado, no puedo estar donde hay el pecado. Donde hay pecado yo huyo o quiero destruir ese lugar. O sea, en el Antiguo Testamento es lo que nos encontramos, un Dios que abomina el pecado. No va a venir a parar en una pecadora. Es lo lógico pensar eso. Entonces, es común pensar de que Dios si puede, lo va a hacer. Si puede librarle a su propia madre de todo pecado, va a hacer. No tendría sentido que no haga. Pero bueno, podríamos seguir, ¿no? Porque si volvemos al concepto de engendrar, que vos decías de que era básicamente dar el ser, ¿cómo podríamos pensar de que en esa relación, vínculo madre-hijo, en donde la madre le comunica el ser a su hijo, cómo la pecadora le va a comunicar el ser al Hijo de Dios que no hay en el pecado, ¿no? Es medio contradictorio, ¿no? Claro, claro. Totalmente. Hay un montón de cosas ahí que creo que no se piensan comúnmente, ¿verdad? De ahí que hay muchos padres de la iglesia que hablan sobre la pureza de María, pero nunca se usa generalmente hasta el siglo cuarto. No existe el término que María es inmaculada desde su concepción. Por eso yo en mi argumentación en el debate solo usé Biblia. No necesité los padres de la iglesia porque para mí me parecía como que es que con la Biblia es más que suficiente, con la Biblia y pensar un poco ya me da. Y los padres de la iglesia lo que vienen es a confirmar las razones de la Biblia. Pero hay un escritor en particular del siglo cuarto, que es San Efrén de Siria, hay un montón de sus escritos, y él dice, por ejemplo, esto lo voy a citar completo, en Precationes ad Deiparam, lo siguiente: la Santísima Señora, Madre de Dios, la única pura en alma y cuerpo, la única que excede toda perfección de pureza, única morada de todas las gracias del más santo Espíritu, y, por tanto, excediendo toda comparación incluso con las virtudes angélicas en pureza y santidad de alma y cuerpo. Mi Señora Santísima, purísima, sin corrupción, inviolada, prenda inmaculada de aquel que se revistió con luz y prenda, flor inmarcesible, púrpura, tejida por Dios, la solamente inmaculada. Me parece a mí ¿Esto quién que lo dijo? esto le dice San Efrén de Siria, pero es que él tiene un Época, montón de escritos. Siglo cuarto. siglo Eh, cuarto. sí, sí. Ok. Eh, San Porque Efrén viste que tiene, después te dicen, no, lo que pasa es que el dogma de la Inmaculada Concepción es un dogma tardío. claro, es que San Efrén tiene un montón de este tipo. Yo en particular elijo el de él esta cita porque, bueno, dice todo junto. Si dice que es superior a los ángeles en virtudes, dice que pura en todos los sentidos, tanto en cuerpo, alma, o sea, es una barbaridad. Esa cita tiene todo lo que nosotros podríamos estar pensando ahora mismo. Es como que todo lo que llevamos hablando hasta ahora, él lo sintetiza ahí y dice todo lo que él necesita decir. Entonces, bien, entonces los padres de la iglesia me parece que no es ni siquiera es necesario pensar en Ni los padres de siquiera la era iglesia necesario. para nosotros darnos cuenta de estas cosas. Estamos
Estamos con Lucas Rojas. Recuerden de que en el comentario fijado del chat en vivo está el enlace a su canal. Vayan, suscríbanse. La verdad que está muy bueno todo el trabajo que él hace para comunicar nuestra fe católica. Así que vayan, suscríbanse. La verdad que van a aprender un montonazo de la misma manera que estamos aprendiendo ahora. Y si no dejaste tu like, deja tu like para que podamos llegar a más gente. Entonces, ok, a ver, las referencias son un montonazo. Y mirá, ya tenemos un montón de tiempo en el stream, ¿eh? Y recién creo que tocamos un par nada más de pasajes, ¿no? Sí, 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 sí. Reitero, a ver, yo estas cosas como protestante no las podía ver. Te soy honesto, o sea, todos estos pasajes que leímos, ¿los conocía? Sí, los conocía. ¿Los leíste cuántas veces, Santi? Porque capaz que vos siendo protestante nunca leíste la Biblia. Yo no te miento, el Antiguo Testamento lo habré leído cerca de completo, de Génesis a Malaquías, 5 o 6 veces lo he leído. Y el Nuevo Testamento, no te miento, no me estoy agrandando ni nada por el estilo, lo habré leído más de 50 veces. No, pero no te miento. Y cada Santi, vez que pasaba por... Sí, ¿será que un minutito me podés esperar? Voy a hacer algo así sí, rápido. sí, 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 Un vaya nomás, minutito. vaya. Entonces, doy fe de que muchas veces no es por falta de conocimiento bíblico que uno no se da cuenta de estas cosas, sino porque hay un sesgo, hay una información que de alguna manera te condiciona tanto a no ver o ver ciertas cosas que, bueno, vos las lees y no las ves, ¿se entiende? Bueno, eso era lo que me pasaba a mí. Hoy por hoy yo veo estos pasajes y digo, pero ¿cómo puede ser de que en su momento no me di cuenta? Y no, la verdad es que vivía en un termo, no me estaba dando cuenta, es la verdad. Ya, ya. Sí, sí. A mí me parece que lo que pasa con los protestantes es como, discúlpeme realmente, es como se niegan a que su razón le diga algo contrario a la Biblia. ¿Por qué digo eso? Porque, claro, si uno lee en la Biblia, por ejemplo, eh, justamente esta cuestión de todos pecaron, pero tu razón ya te está diciendo, o el simple sentido común ya te está diciendo, pero espera un rato, la madre de Dios, pecadora, o sea, tu propia inteligencia ya va en contra de la escritura. Pero claro, el protestante promedio va a decir, como dice Lutero, la razón es una prostituta. Entonces va a decir, me olvido de esto y me centro en esto. Mm, Yo creo que eso sí. puede llegar a ocurrir con bastante facilidad, es decir, cuando la razón eh, es contraria a la fe. Y el Mm. protestante dice, bien, prefiero creerle a la fe. En cambio, el católico dice, necesito encontrar el punto medio, el punto donde la razón concuerda con la fe. Y entonces En donde se intenta analizar. encuentran. Sí, sí, necesita analizar hasta encontrar el punto exacto donde acá está la fe y también está la razón. Bien, estuvimos analizando, a ver, ¿cuántos textos? Apocalipsis, San Juan capítulo 2, las bodas de Caná, San Juan capítulo 1, la descripción de Hebreos, Juan del Proverbios, principio, Hebreos, Proverbios, San Lucas, la anunciación de Jesús. Hay, eh, hay algo sí que quisiera anotar, o sea, para decir en realidad, porque en el debate se citó a San Ambrosio y yo no llevé la cita, me arrepentí después de pensar, dije, bueno, hubiera llevado, que se cita algo así como que San Ambrosio estaba en contra de Inmaculada Concepción, y yo no sé si citó este mismo texto, me dio risa porque creo que es el Salmo 118, el comentario de San Ambrosio, cuando uno sigue leyendo, del verso 22 al 30, cambia la historia. O sea, trajo una cita hasta una parte y la otra parte le faltó continuar, ¿verdad? Entonces qué yo quisiera raro, poder, qué raro. poder quisiera poder leerle la parte que faltó. Dice San Ambrosio, venid pues, descubrid a vuestras ovejas, no a través de vuestros sirvientes o empleados. Hacedlo por vosotros mismos. Alzadle corporalmente y en la carne, la cual ha caído por Adán. Leva- Levantadme no de Sara, sino de María, la Virgen, no únicamente incorrupta, sino la Virgen a quien la gracia ha hecho intacta, libre de cualquier mancha de pecado. Supuestamente se nos vendió una imagen de un San Ambrosio que decía que María tenía pecado, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el Salmo 118, verso 22 al 30, no dice eso. Wow. Entonces, a ver, para considerar. Muy buena aclaración. A ver, fuimos viendo tipo y antitipo, encontrando estos paralelos
escondidos en las sombras del Antiguo Testamento y revelados en el Nuevo. Hemos visto el caso de la mujer, hemos visto el caso de la nueva Eva, hemos visto el caso del tabernáculo, ¿no? El También hemos... tabernáculo creo que hay mucho para decir. A ver, dale, te escucho. Bien. El tabernáculo, de hecho, si podés poner ahí el verso, Lucas capítulo 1, verso 43, en realidad, Ajá. si podemos leer, digamos, hasta cierto punto, sería bueno. ¿Cómo no? Verso 43. Bien, Sí, sí. estamos. Eh, bien. Ahí dice, en el ¿Querés que verso te lo lea? 43, Vos decime dónde y yo te lo leo. bien, de hecho, yo creo que es conveniente si de repente leemos toda esa fracción, toda la Del fracción verso. de Isabel con María. Ok. Acá dice Elizabeth, recuerden, porque estoy leyendo Reina Valera 1960. ¿Por qué lees esa Biblia, Santi? Porque el principal objetivo de este espacio justamente es hablarle a los hermanos protestantes y la Biblia, o sea, que por lo general utilizan es la Reina Valera 1960. ¿Está bien? Dice, en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, hablando de Juan el Bautista, ¿está bien? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. ¿Continuó? A mí me parece que ahí está súper Bien. bien. Yo creo que todo protestante que cree que la Biblia es inspirada por Dios, también cree que en el Nuevo Testamento ya está, de alguna manera, el Antiguo, ¿verdad? Es tipo, como que está ahí. Y por tanto, si hay coincidencias, no le llamaríamos coincidencia, ¿verdad? Es decir, si yo de repente ahora empezar a hablar del Antiguo Testamento y justo se encuentra todo ahí, no vamos a decir que coincidencia, creo yo. Vamos a decir que, esto es obra del Espíritu Santo. Además, recordemos una cosa. La iglesia primitiva manejaba una máxima, podríamos decir. ¿Cuál es esta? Tal y como lo enseña el apóstol Pablo, de que la antigua alianza era sombra de aquello que había de venir. Por ende, los apóstoles, al escribir todos estos documentos llamados en conjunto Nuevo Testamento, los apóstoles marcan una intención, manifiestan una intención. La intención es explicar la venida del Mesías, el plan de salvación de Dios a través de la vida del Mesías, de Cristo Jesús, ya anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces, lo que hacen es utilizar el Antiguo Testamento como referencia para explicarlo y traer luz a partir de la manifestación de Dios en la encarnación a través de la vida, obra, ministerio, muerte, crucifixión, resurrección de Cristo. Entonces, hay una intención catequética por parte de los apóstoles de decir, miren, esto que pasó con Cristo y todo lo que rodeaba a Cristo fue anunciado en sombra en el Antiguo Testamento. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, 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 así mismo. Y hay una parte, ¿verdad? En el verso 43 de ese capítulo, escribe Lucas, una parte importante, dice, Isabel dijo, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? ¿En contraste con qué? Segunda Samuel, capítulo 6, verso 9, donde David dijo, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Segunda de Imposible Samuel, decir que ¿cuánto esto me no es un dijiste? paralelo. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 9. Segunda de Es obvio Samuel, que parece un copia y pega y le cambia algunas palabras. verso 9, dice lo siguiente, y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Claro, la referencia es muy, muy, muy parecida. De Es hecho, cierto. es idéntica porque quitar el término Jehová, que no existe, y poner el término Kyrie,
que es el término que habrán usado en la Septuaginta, que significa Señor. O sea, el término, en realidad, en la Septuaginta ha de ser Kyrie, o como mucho Adonai, capaz, pero en realidad Jehová no se usa. Entonces, cuando se dice, ¿quién soy yo para que el arca de mi Señor venga a mí? Y cuando Isabel dice, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a mí? Lo único que cambia es madre y arca. Única cosa que cambia. Recordemos que la Biblia utilizada por los primeros cristianos fue la Septuaginta. Y en la Septuaginta, cada vez que se hace referencia a Yahvé, cada vez que se hace referencia a Dios, no se utiliza el nombre de Dios, sino por lo general se utiliza el título Adonai, que es Señor. Si no me equivoco, ¿no? No, Adonai no, perdón, Kyrios. Perdón, me equivoqué, estoy con un problema. Cuando manejo tantos idiomas puede pasar esto. No, mentira, no es Adonai, perdón, es Kyrios. Entonces, el nombre de Yahvé es reemplazado por el título Kyrios, ¿no? Que es justamente Señor, es justamente Señor. Y de hecho, este mismo pasaje es el que van a usar tranquilamente para hablar de la divinidad de Cristo, porque está usando el mismo término. Pero a la vez, como les digo, coloquen estos dos versos, uno a la par del otro, y lo único que cambió es madre y arca. ¿Casualidad? Para nada. Es más que obvio que el evangelista está usando los mismos términos, las mismas expresiones, y en lugar de poner arca, está poniendo madre. Y en lugar de poner David, pone Isabel. Y ya está. Y además Pero es recuerden esto nomás. de que los primeros cristianos eran de origen judío, gente que conocía de memoria, no como nosotros que muchas veces, es más, hasta ni siquiera hemos leído algún que otro libro, ¿viste? Dice, yo nunca me leí Génesis, nunca me leí Segunda de Samuel. Bueno, en aquel entonces no eran vagos como nosotros, en aquel entonces se memorizaban todas las escrituras. Entonces, cuando un cristiano venía y relataba una historia con esta intención, utilizando estos paralelos, el judío que escuchaba esta historia, algo le resonaba por dentro diciendo, pará, esto se asemeja mucho a esto otro que yo escuché y que me enseñaron en la sinagoga, por dar un ejemplo, ¿no? Así es, así es. El verso 41 al 42 se dice en Lucas, Juan saltó en el vientre de Isabel cuando escuchó la voz de María. Isabel dio un fuerte grito. Y en 2 Samuel capítulo 6, verso 15 al 16, dice, David saltaba ante el arca entre gritos. Un paralelismo idéntico, es decir, es, esta vez sí, como que es más extensa la expresión, pero quiere decir lo mismo. David saltaba ante el arca entre gritos, y así como Juan saltó frente a María porque estaba su señora ahí, y Isabel dio un fuerte grito. O sea, es un paralelismo directo. Pero no es solo eso la casualidad, porque es absolutamente innecesario, si no se quiere hacer el contexto, que Lucas explique dónde se fue María. Porque dice que, a ver un poco, se fue en la casa de un sacerdote levita que estaba en una montaña de Judá. ¿Por cuántos meses? 3, ¿verdad? Por 3 Acá meses. dice, María se fue deprisa a una montaña de la ciudad de Judá. Y después dice que permaneció con ella para... Por 3 meses. y se quedó María con ella como 3 meses. Bien. Y el En arca, esa casa de la montaña de Judá, ¿no? María queda 3 meses junto a su prima en esa casa de la montaña de Judá. y en contraste, el arca se quedó con un sacerdote levita en Obededón por 3 meses también, en la montaña de Judá. Exactamente igual. Entonces, hasta ahora dijimos 3 contrastes, no estamos acá haciendo inferencias. Estamos poniendo un paralelo acá y un paralelo acá y son idénticos. O sea, ni siquiera tenemos que hacer inferencias, obvio. Es obvio que hay es como que el autor te está diciendo, mira, yo te estoy intentando explicar esto sin decirte esto. Es más que obvio, cualquier texto se lee de esa manera. Es mirar el paralelismo que hay entre la manera de redactar, los términos que son reemplazados, por ejemplo, en vez de decir mujer, dice arca, eh, en lugar de decir, por ejemplo, como le dije, explica el contexto.
explicando el contexto, vos te recordás, el arca también se quedó en 3 meses sobre la montaña de Judá. Es un montón de cosas. Y podríamos seguir. Si Pero vemos en Éxodo, es que además, a ver, chicos, no entiendo cuál sería el problema en reconocer que María es presentada en la Biblia como el arca, entre otras cosas, ¿no? Como el arca. ¿Por qué? el Porque tema el sería, objetivo... ¿Cómo? el tema sería de que habría que admitir que es toda pura. Si es el arca, es toda pura. Bueno, está bien, está bien, está bien. Es Pero vamos, mayor. vamos paso a paso, vamos paso a paso. Digo, el objetivo del evangelista, el objetivo de los apóstoles es anunciar a Cristo. Bien, ¿de qué manera lo van a hacer? De una manera que su audiencia inmediata pueda captar, pueda entender. Bien, si están presentando a la madre de este Galileo predicador con paralelos con lo sucedido con el arca, ¿qué había en el arca? En el arca se manifestaba la presencia de Dios. Esta madre, al ser descrita en la narrativa con estos paralelos, básicamente está siendo presentada como aquella que porta al mismo Dios. Recordemos de que era el objetivo comunicar a Cristo como el Mesías, como el Dios encarnado. Por ende, utilizar el argumento del arca, que era aquella que portaba la presencia de Dios, me parece que es algo lógico, esperable por parte de los apóstoles. Sí, sí. Yo creo que inclusive podríamos ver Éxodo capítulo 40, verso 34 al 35, donde dice sobre el arca que la nube de gloria lo cubre. Y se usa el término episquiazo. Entonces, dice acá, Éxodo capítulo 40, verso 34, dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahvé llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahvé lo llenaba. Y en Lucas capítulo 1, verso 35, se dice que el Espíritu Santo la cubre. Pero vuelvo a usar el término episquiazo, como llevando al mismo momento. Ok, dice, respondiendo el ángel, dice, el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo Sí, sí. cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Acá hay una evidente referencia, ¿no? Claro, claro. Para colmo habría que pensar bien qué es lo que había en el arca. Estaba la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón, sumo sacerdote, y Cristo es todo eso. Entonces, Cristo que es todo eso y mucho más perfecto, está en María, y María es el tabernáculo. Volvemos al punto. ¿Es menor al tabernáculo que era un objeto? ¿O es mayor? Es mayor. Entonces, habría que pensar. Dios, de hecho, hay más citas. Acá, de repente le digo en Recordemos, chiquito. recordemos una cosa, el significado. Estaban las tablas de la ley, estaba el maná, estaba la vara de Aarón. La ley, la palabra. ¿Es Jesús la palabra? Sí, es la palabra. El maná, el alimento, el pan de Dios, el pan del cielo. Cristo se presenta como el pan del cielo, Juan capítulo 6. Y la vara de Aarón representa la autoridad legítima establecida por Dios para llevar a cabo su ministerio en la tierra como legítimo sacerdocio. Eso representa la vara de Aarón, porque recuerden de que la vara de Aarón es aquella que reverdeció, de la que brotó una rama en un momento en donde en Israel, en medio del desierto, se estaba discutiendo quiénes podían llegar a ser legítimos sacerdotes. Entonces Dios prueba que la vara de la cual salga un brote, esa es la elegida por Dios. Y reverdeció la vara de Aarón. Entonces, ¿quién es el legítimo ministro? Es Cristo y los que Él ordene. Entonces, todo eso es Cristo. ¿Cuál sería nuevamente el problema de que María sea presentada como el arca? No habría ningún problema. De hecho, es un recurso esperable por parte de los apóstoles que la presenten de esta manera. Sí, sí, sí. Y de hecho, todos los padres de la iglesia confirman estas cosas. Los padres de la iglesia confirman que María es la nueva Eva, confirman que es el nuevo arca, confirman de que es la mujer que aparece en Apocalipsis.
confirman que inclusive que es superior a los ángeles. Esto no hace falta, es un razonamiento lógico, los padres de la iglesia también lo afirman. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser pensar que es inmaculada? Si la misma razón ya te está intuyendo, ya está diciendo, ¿no te parece acaso lógico pensar de que lo más lógico sería decir que Dios pudiendo hacer, lo hizo? Yo creo que es la respuesta más lógica, ¿verdad? Dice Jean Carlos, pregunta trampa, ¿la Biblia prohíbe que sea inmaculada? No, la verdad es que, Jean, primero, no sé si sos católico o protestante, pero no entiendo la pregunta. ¿Cómo prohíbe que sea inmaculada? No lo entiendo. Yo al menos no entiendo la pregunta. No sé si vos la entendés, Luquita. No, es como, o sea, por como yo entiendo, es como la pregunta trampa para el protestante, diciéndole, ¿y acaso la Biblia prohíbe que sea inmaculada? Y el protestante no te va a poder decir sí, porque no hay una parte donde te diga que no Claro. existe tal cosa, O ¿verdad? sea, la Biblia afirma de que no necesariamente no es inmaculada, sería, ¿no? Sí, sí, Algo. Ok. Me gusta la pregunta trampa. Bien. Entonces, bueno, acá encontramos otro paralelismo, entonces, Luqui. sí, así mismo. Y es que de hecho, en Cantar de los Cantares, capítulo 4, verso 7, se dice algo que, claro, hay un sinfín de interpretaciones, se puede interpretar como el pueblo de Israel, se puede interpretar como la iglesia, pero no hay ninguna razón para pensar que no se puede interpretar como María. Eres todo hermosa, amada mía, y no tienes ningún defecto. Y cuando vos lees eso, tranquilamente podría referirse al Espíritu Santo hablándole a María. Porque es un poema, a fin de cuentas, es un relato que puede expresar múltiples cosas. Y no hay ninguna razón, ninguna regla exegética que te impida entender Cantar a los Cantares como, en algunas partes, como un himno a María, como una profecía de lo que iba a ocurrir. Entiendo. Y es cierto. Y acá es en donde, acá también donde uno dice, bueno, pero para, tipo y antitipo, en definitiva, se requiere, si se reconoce que la Biblia utiliza esta forma de comunicar, acá es donde se requiere un magisterio para que te diga qué es y hacia dónde se debe entender el mensaje bíblico, ¿no? Porque si no, también podríamos caer en la arbitrariedad. Ah, para mí esto significa esto. Bueno, no, pará, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Acá es donde también es muy importante reconocer la legítima autoridad magisterial establecida por Dios en Totalmente. la iglesia, ¿no? Totalmente. Yo creo que el protestante cae en un racionalismo de la hermenéutica. Pero ¿la hermenéutica qué? La hermenéutica según quién. Puede ser fulano, puede ser el otro, según esto, y hablan como si fuera que es la verdad y sin embargo no están jugándose interpretar un texto, están jugándose la vida eterna, según cómo van a razonar, según cómo van a creer de Dios, según qué van a predicar. Y eso tiene un costo, ¿verdad? Eh, entonces, claro, siempre se requiere el magisterio para aclarar todas las cosas. Mirá qué interesante, perdóname, Luqui, que te voy a esto. No tiene que ver específicamente con el tema que estamos tratando, Adelante. pero fíjate justamente este problema de exégesis que va a tener el protestante, ¿no? Estamos en Gálatas capítulo 4, verso 21 en adelante, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Dice Pablo, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está escrita junto con sus hijos, está en esclavitud. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿qué clase de exégesis? ¿Cuál es la hermenéutica que utiliza Pablo acá? A partir de solamente el texto, ¿cómo es que Pablo puede llegar a esta conclusión? ¿Hay algo que el texto del Antiguo Testamento indique que esta es la conclusión correcta? Bueno, es ahí donde uno requiere creer en un magisterio legítimo establecido por Dios que goce con la asistencia del Espíritu Santo para poder guiarnos hacia la verdad
en estas cuestiones que son estrictamente espirituales y que sin la guía del Espíritu Santo no podríamos nosotros con claridad decir esto es esto y aquello es aquello, ¿no? La gran pregunta es, ¿cuál es el método hermenéutico de los apóstoles? El método de los apóstoles es la tradición oral. Si vos ves, creo que es en Hechos capítulos 9, Santiago se encuentra con el eunuco. El eunuco leía y leía la escritura, pero no entendía, dice. Entonces, Santiago se acercó y le empezó, no sé si era Santiago exactamente, ahora, pero No, le era empezó a Felipe. enseñar, es Felipe, ok, Felipe. Felipe se acercó y le empezó a enseñar las escrituras y bueno, o sea, aunque él leyera y leyera y leyera, intentara, nunca iba a conseguir llegar a la verdad, porque el llegar a la verdad no es un trabajo intelectual, racional, ¿no? El llegar a la verdad es un trabajo de Dios, un trabajo espiritual, es un proceso que uno va siguiendo hasta que Dios se apiada de nosotros y nos va encaminando, llevando la mano. Por Entonces, eso, por eso es, el apóstol Pedro dice, ¿no? La escritura no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos interpretar las Sagradas Escrituras desvinculados de la iglesia. Y la iglesia no es simplemente aquellos que biológicamente estamos con vida, presentes en este plano espaciotemporal actualmente, ¿no? No somos solamente. La iglesia es el testimonio de todos aquellos que han participado de la fe en Cristo desde los inicios. Entonces, por eso es que sin tradición, interpretar correctamente la escritura se hace muy difícil porque es como que intentamos interpretarla desde el vacío. La tradición es aquella que nos proporciona el contexto adecuado para poder interpretar correctamente estos pasajes. Y ese contexto lo tiene que proporcionar la iglesia, que es aquella que es asistida por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, en la voz de cada una de sus generaciones. Y en esta voz se va construyendo vamos alcanzando esa plenitud en cuanto al conocimiento divino, ¿no? sí, es ese desarrollo teológico de algo que ya estaba en un principio y lentamente con el tiempo se deja por escrito, se deja dogmatizado, se va aclarando y al final de cuentas tenemos los dogmas. Es decir, la Inmaculada Concepción es uno de los tantos dogmas que ya estaba en un inicio, los cristianos ya creían, pero es que tampoco se ponían a pensar hasta el último punto de cómo se genera el cuerpo, cómo se genera el alma. Es decir, no todos los cristianos eran unos filósofos que digamos, y justamente por eso se equivocaban, por eso tenemos a un Orígenes que creía de que Dios iba a salvar hasta el mismo demonio, tenemos a un cosa que en el debate se citó a Orígenes como si fuera que Orígenes es autoridad, y será en algún sentido, pero ¿para quién? Es decir, los padres de la iglesia sí tienen mucha relevancia, obviamente, pero en el mismo sentido de la iglesia. A fin de cuentas, los padres de la iglesia tienen peso porque van a fin de la iglesia, no porque sea padre de la iglesia, ¿verdad? Entonces, eh, es una cosa extraña cuando te citan en los debates a padres de la iglesia que son Bueno, católicos, ¿verdad? Pero, yo siempre pregunto, o sea, cuando te citan los protestantes, los padres de la iglesia, digo, bueno, pero ¿son padres de qué iglesia? De la iglesia católica. Pero sí, entonces, sí. ¿por qué los citas? O sea, si son padres de la iglesia, si fueron reconocidos con ese título por la iglesia católica, es porque ellos representan en su voz fielmente lo que es la doctrina católica, doctrina que vos rechazás. Entonces, no Sí, sí. entiendo cuál es la autoridad en un debate a la hora de citar los padres de la iglesia por parte de los protestantes. Marito Domínguez dice, Santi, recién llego, no sé si alguien ya hizo esta pregunta, pregúntale a Lucas si es posible que alguien nazca de un vientre pecador. Recuerden de que estas preguntas nosotros ya las hemos hecho y todos aquellos que están Ay, llegando tarde, recuerden de que el video lo vamos a postear de acá a unos días, está bien, el vivo, como ustedes ya saben, siempre es quitado, pero va a ser posteado de acá a unos días, así que lo van a poder volver a ver y tomar todas las notas que necesiten. Dice Santi Lucas, saludos, perdón. Sabes, Lucas tiene una muy buena info en su Instagram, lo recomiendo también. Luquita Roja tiene Instagram también, para todos aquellos que lo quieran seguir, en el comentario fijado del chat en vivo tienen el enlace al canal de YouTube de Lucas Roja, vayan y suscríbanse porque van a aprender un montonazo. Ok, entonces,
Es cierto lo que vos decís. A ver, en la Biblia, muchachos, aquel que quiera encontrar explicitado un dogma de principio a fin, estableciendo cuáles son sus límites, con un lenguaje técnico y bien desarrollado, muchachos, sigan participando porque eso es caer en un muñeco de paja. El católico no cree eso. Ahora, sí está el contenido de la fe que luego se define por parte de la iglesia. Pero la fe que es definida posteriormente por la iglesia, ¿se encuentra en la Biblia? Sí, se encuentra en la Biblia, pero necesita ser definida y es definida cuando hay todo un desarrollo del pensamiento reflexivo, espiritual, y eso pasa tiempo. Entonces, la gran pregunta es, ¿esta fe que comunica el dogma se encuentra en la Biblia? Y lo que estamos viendo es que evidentemente sí. María es comunicada en la Biblia de diversas formas como pura, realmente pura, llena de gracia, sin relación con el pecado. Así mismo. Y dicho sea de paso, porque es que a mí me dio mucha risa, la verdad, cuando salieron a decir de que cómo va a ser que María es superior a los ángeles. Y es que uno mira la tradición, todos los padres de la iglesia afirman eso. Todos los padres de la iglesia, no hay uno solo que diga que hay un ángel superior a María. No, no, no hay, no existe. Lo que pasa Entonces, es que la propia Biblia, los padres de la iglesia se corrompieron. claro, hay veces donde importa su opinión, otras veces donde su opinión no da. Para algunas cosas se corrompieron, para otras cosas no se corrompieron y bueno, Claro, todo depende del día que hayan tenido, ¿no? claro, claro. Eh, Me quedan pocos minutitos, tenemos que ir aterrizando, pero Sí, hemos sí. visto un montón de pasajes, me está encantando esta transmisión. A ver, ¿algún pasaje más de la Biblia? Por mi parte, realmente no. Yo creo que tocamos todo lo necesario, ¿verdad? Entonces yo creería que estamos todos Vos como dijiste mucho. algo y me gustaría que cerremos con esto, si a vos te parece, o sea, que vayamos Perfecto. aterrizando, vos decís después lo que vos quieras, pero en un momento vos dijiste, cuando yo te pregunté cuál sería el problema de que se reconozca como arca a la Virgen María, vos dijiste, sí, hay un problema, ¿cuál es? La pureza. ¿Cómo es eso? A ver, desarrollarlo un poquito más. El tema del arca Bien, pura, ¿qué relación hay con María? bien. Te digo, dice en Números capítulo 4 versos 15: cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y sus utensilios, todos, y se levante en campamento, vendrán los hijos de Cat para llevarlos, pero sin tocar las cosas santas, no sea que mueran. Pero voy a seguir leyendo en otra parte, no sea que mueran. Bien. Espérame un ratito acá, estoy buscando el verso. Ok, acá dice entonces de que dice, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. O sea, que aquellas cosas que eran santas no Significan podían un entrar en peligro. contacto, claro, o sea, representaba peligro para lo impuro. Sí, sí. Vamos al Levítico capítulo 16 verso 2. Levítico, Y ahí tendremos las cosas más claras, que no podría ser más claro ahí que esa parte. a ver, dice, acá, dice, ¿leo el verso 2 y alguno más o el verso 2 únicamente? Bueno, el verso 2 hasta el 3 está bien. Dale, dice, y Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Bien. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que todo lo que se refiere a la santidad de Dios era un peligro para el pecador, literalmente. Mm. Por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Cuando ve la zarza, dice que casi se queda Muy ciego. buena, la entendí, Eh, muy buena. Ya me voy adelantando, claro, muy buena. eh, la santidad de Dios es como erradica el pecado. Entonces, si yo viera la santidad de Dios y fuera un pecador, se quemaría todo mi ser, capaz, y dejaría de existir, porque esa luz brilla tanto que como yo soy un pecador, va a borrar mi propia existencia. Eso es lo que como que intenta transmitir, ¿verdad? Levítico capítulo 16, verso 2, o lo anteriormente ya dicho. Entonces, la santidad de Dios es opuesta radicalmente al pecado.
si María iba a tener al Hijo de Dios sin pecado, yo les digo, si ella hubiera sido un poquitito, algún grano de pecado, ¿no sería acaso pensable pensar que en realidad eso le destruiría? Porque no estamos acá hablando simplemente de... Es que el Espíritu Santo estaba entrando en ella, entrando en una pecadora, iba a concebir al Hijo de Dios. Si vemos el Antiguo Testamento, la santidad de Dios que está opuesta diametralmente al pecado, Dios jamás, jamás, nunca, impensable, que iba a encarnarse en una pecadora. Al menos es lo que se puede inferir de esto. No se iba a encarnar de una pecadora. Porque él mismo, su propia presencia, destruía todo lo que estaba, todo lo que podría ser pecador. Muy, pero muy bueno. Mucha razón. Es sentido común, ¿no? Es sentido común. La verdad, yo le dije a Luca, y voy a revelar ahí una conversación en privado, le digo minutos antes de que entre, le digo, Luca, por WhatsApp le digo en privado, Luca, ¿te molesta que juegue un poquito al abogado del diablo? ¿Qué te parece? Me dice Luca, no, dale, está bueno que sea así. E intenté, te juro que lo intenté, te juro que lo intenté, pero es todo tan evidente, amigo, que se vuelve muy difícil cuando prestas atención y estás abierto a la verdad, se vuelve muy difícil a la verdad plantearle objeciones. Es muy difícil. Cuando la verdad se presenta de forma tan evidente y resplandece con tanta fuerza, es muy difícil decir, no, ahí eso es falso o presentarle una resistencia, ¿no? Así que lo he intentado y he muerto en el intento también. No, no, no. Y bueno, que quedará, veremos qué clase de protestantes, digamos, capaz Olvídate que entre esto lo van a libres. reaccionar, ¿eh? Olvídate que esto lo van a No, reaccionar. y mejor, mejor, vamos a ver qué clase de cosas van saliendo por ahí a decir y bueno, espero que no sea tan nocivo, ¿verdad? Porque habla más de ello que de nosotros, la manera en que uno reacciona. Entonces, yo cuidaría más lo que yo soy capaz de decir de otros, lo que yo soy capaz de decir de mí. Es mucho más peligroso, al menos para cada uno de nosotros, ¿verdad? Mm, sí, sí, sí. Muchachos, estuvimos con Luca Roja. En el comentario fijado del chat en vivo tienen el enlace al canal de YouTube de él, en donde constantemente está subiendo material. También en Instagram lo pueden buscar. En Instagram, ¿cómo figurás? Filosofía-Cris. Filosofía-Cris. Bien, Así es. buenísimo. Así que búsquenlo y nada, síganlo, porque aparte de apoyarlo a él, que es de mucha ayuda, también ustedes van a recibir material de calidad para reforzar la fe católica. Luqui, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, la mejor de las ondas. Este programa lo íbamos a hacer el miércoles de la semana que viene. Yo me olvidé de que hoy a la mañana no salía en vivo. Le mando un mensaje a la tarde y le digo, Luca, ¿podés esta tarde noche? Sí, me dijo, de una. Bueno, dale, lo armamos y lo armamos medio así. Gracias por la buena onda, che. Perfecto, la verdad que muchas gracias por la invitación. Un placer para mí estar acá. La verdad que, como te digo, el canal que yo más consumo es el tuyo. Entonces, es divertido realmente estar en el canal que vos solés ver. Entonces, así. Así que Bueno, muchas muchas gracias gracias. también a la gente que estuvo aguantándonos ahí, que Ojalá, espero que ojalá que un sea de día podamos. provecho. Viste que te dije el otro día en San Lorenzo el SEMTA. Yo estuve en el SEMTA, papá, dando Sí, sí, charlas. sí, sí. Sí, 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 sí. Ahí se va Viste, casi, estábamos cerca. mucha gente que conozco se va ahí. Sí, sí, sí. Y en la iglesia Más que Vencedores, que también yo estuve ahí también, papá. Hoy el pastor de Más que Vencedores no me puede ni ver, está todo mal con el pastor Emilio Agüero, le mando un gran abrazo. Pero, pero bueno, nada. Un día ojalá pueda volver a Paraguay y nos encontremos y hagamos algo juntos por allá, amigazo. Claro, claro. Veremos para hacer algo, eso sin ninguna duda. Dios te bendiga, Luqui, y te mando un gran abrazo, Titán. Igualmente, un abrazo, bendiciones a todos. Chao, chao. Chau, chau. Señoras y señores, tuvimos a Luca Rojas con nosotros hablando de la Inmaculada Concepción. A mí me parece que solo le quedan dudas a aquel no que tenga un problema intelectual, sino a aquel que tenga un problema en la voluntad.